aunque su resolución puede ser baja, ¿sí? ¿Y para qué utilizamos este tipo de analizadores? Lo utilizamos para biomoléculas principalmente, ¿sí? Este analizador de tiempo de vuelo, va siempre, o por lo general, va acoplado a la cámara de ionización de MALDI, ¿sí? La ionización láser asistida por matriz. Y va acoplado una vez que se desorben los iones, pasan al tubo de tiempo de vuelo, al tubo analizador en este caso. ¿Okay? Bien. Y aquí tenemos este esquema, ya lo habíamos visto, donde se van a aplicar pulsos con una radiofrecuencia entre 10 y 50 kilohercios. Y esos pulsos van a durar 0.25 microsegundos, ¿sí? Entonces se hacen los pulsos láser, ¿sí? Y los iones que se producen se aceleran a un campo eléctrico, en el campo eléctrico de entre 103 y 104 volts, ¿sí? Esto va a permitir que los iones entren en el tubo, ¿sí? Y cuando entran al tubo tienen prácticamente la misma energía cinética, ¿sí? Entonces entran al tubo, ¿sí? Y pasan, ¿verdad? Aquí está el rayo láser, ¿sí? Está el rayo láser, ¿sí? Está compuesto, bueno, es un cilindro, ¿verdad? Es un cilindro donde aquí se desorben aquí nuestros analitos y pasan, ¿verdad? Hasta nuestro detector, ¿sí? Llegan a nuestro detector. Ok, entonces, las velocidades de los tubos, o en los tubos, o en el tubo, como dice aquí, va a variar de modo inverso a su masa, ¿sí? Es decir, los más ligeros son más rápidos y los más pesados son más lentos, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues tiene buena resolución al final del día y son muy reproducibles, ¿sí? Aunque las separaciones en tiempo de vuelo pueden ser no tan satisfactorias como en los que utilizan los campos magnéticos y el cuadrupolo, ¿sí? O sea, a veces no es tan sencillo controlar las trayectorias, ¿no? El mejor para eso es este, cuadrupolo. Ok, ¿tiene ventajas? Pues sí, ventajas, que es simple, tiene simplicidad, es duradero, tiene robustez, ¿verdad? ¿Sí? Se puede utilizar con prácticamente diario, ¿sí? Tiene un ilimitado intervalo de masas, ¿verdad? Pueden, pues, o sea, las biomoléculas, ¿sí? Pueden ser de diferente tipo de masa, ¿no? Diferentes masas, mejor dicho. También es rápida la adquisición de datos aquí. Y esa rapidez en determinado momento también podría considerarse una desventaja, ¿sí? Las variaciones en las velocidades de los iones pueden crear una ampliación de picos y en determinado momento limitar su resolución. Esa es otra de las desventajas. Pero si hay diferentes, o sea, si los pesos son muy diferentes, no habrá esa sobreposición o esa ampliación de los picos, ¿no? ¿Sí?
A lo mejor los videos que les he estado pasando les ayudarían más a entender esta parte, ¿sí? A veces un esquema o un movimiento es mejor que 1000 palabras, ¿no? Finalmente, tenemos el analizador de trampa iónica. Como su nombre lo indica, esto es una trampa, ¿sí? Esta es una trampa. Aquí en esta parte, ¿sí? Vienen nuestros iones, bueno, no nuestros iones todavía como tal, ¿sí? No vienen todo, sino que más bien los iones, ¿sí? Se forman y se confinan por milisegundos, ¿verdad? Que serían los periodos largos de tiempo, ¿sí? En esta cavidad, ¿sí? En la trampa. Por acción también, miren, de campos magnéticos y eléctricos, ¿sí? Es decir, aplicando un doble enfoque, ¿sí? Pero aquí lo que decía José, ya no va a haber trayectoria de 90, ni de 60, ni de 180 grados. Van a formarse todos y van a estar todos ahí en esta trampa, ¿sí? Entonces, un detalle es que pueden interaccionar iones y moléculas, ¿sí? Aquí en la trampa, si se prolonga demasiado el tiempo, ¿sí? Y nos van a dar iones, ¿verdad? Que inclusive pueden ser mayores al ion molecular, por esas interacciones también, ¿no? Por eso es importante en la parte experimental de sus escritos decir qué tipo de analizador se utilizó, ¿sí? Es decir, si fue un analizador Varian, tal marca, o bueno, Varian es la marca, o puede ser estos otros, ¿cómo se llaman? Thermo Scientific, ¿sí? Hay varias marcas, ¿no? Pero deben de decir el tipo de analizador. Obviamente si dicen por electrospray, ya es la cámara, ¿sí? Y con un analizador de este tipo, cuadrupolo, trampa iónica o el que sea, ¿no? También para que sea reproducible su espectro, ¿verdad? O su patrón, siempre y cuando utilicen prácticamente las mismas condiciones. Entonces, estos también de trampa iónica son robustos, compactos y estos son más económicos que los de sector magnético o doble enfoque y los de cuadrupolo, ¿sí? Todavía estos son más baratos. El detalle con estos es que tienen limitantes en cuanto a la resolución, ¿sí? Y también es que otra limitante es que hay una alta posibilidad, ¿sí? Probabilidad, dice en este caso, a mí me gusta más decir posibilidad que probabilidad porque eso es más azaroso, de producirse interacciones entre los iones y moléculas que se encuentren aquí en la cavidad, ¿sí? O sea, no es lo mismo que si todos vamos caminando en una sola dirección, ¿verdad? Interaccionar, que si todos estamos aquí parados, ¿no? O sea, y se ve en el salón, ¿no? Obviamente el salón no es una trampa, ¿no? Y mucho menos una trampa iónica. Pero como estamos ahí todos en ese espacio, ¿sí? No, o sea, es imposible no interaccionar, ¿sí? Es imposible no interaccionar, ¿sí? Se los pongo de esa manera, ¿no?
de alguna u otra forma van a interaccionar con el vecino, ¿sí? Ya sea para bien o sea para mal, ¿sí? Pero va a haber interacción. En cambio, si todos los que conformamos este grupo vamos caminando, en vez de ser carrera, ahora vamos caminando en línea recta, uno tras otro, ¿verdad? Con una separación ahora de este tipo, sana distancia, de 1,5 metros o 2, pues difícilmente vamos a tener esa interacción, ¿sí? A menos que alguien tropiece y haga que los otros lleguen a ayudarle a levantar, ¿no? ¿Sí? Pero la interacción va a ser menor. Entonces, estos electrodos, ¿sí? Estos de aquí, ¿sí? Hacen que se mantengan esos iones dentro de esa trampa, ¿no? Aplicando los campos magnéticos y campos eléctricos, ¿sí? Entonces, aquí ahora tenemos en esta trampa, ¿verdad? Están los que eran de color, ¿verdad? Oscuro, ¿sí? Entonces, los cationes o aniones que se formen, ¿sí? Van a estar ahí confinados y entonces estos, a final de cuenta, esta trampa sería como un cuadrupolo, ¿sí? Pero no hay trayectoria como tal, sino que a lo que me refiero con esta parte es que los permite o permite mantenerlos ahí encerrados, ¿sí? Y entonces esta trampa iónica también va a tener un electrodo anular y electrodos colectores. Es decir, estos electrodos colectores pues van a funcionar prácticamente, por decirlo así, como detectores, ¿sí? Ok, entonces, estos iones o los iones con valores de masa carga que van a estar aquí en esta cavidad, ¿verdad? Van a mostrar una órbita estable hasta que nosotros, ¿verdad?, se aumente o se varíe el potencial de radiofrecuencia para hacerlos que se trasladen o que se vayan hacia el ion colector, ¿sí? Y aquí está, en esta trampa iónica, ¿verdad?, que tenemos aquí esquematizada, están las moléculas de nuestro compuesto y vienen los electrones que las van a impactar. Entonces aquí se van a formar, ¿verdad?, debido a ese impacto electrónico, ¿sí? Ok, y esos eran o son prácticamente, bueno, no son porque ahora hay uno nuevo que se llama Orbitrap, pero todavía no lo enseñan muy bien porque pues, está en patente, está patentado por Thermo Scientific y esa es otra técnica, así lo llaman Orbitrap, pero no he visto, de hecho hasta me metí una vez a un seminario de que iban a hablar que del Orbitrap y no sé qué, y mostrar un montón de cosas, que de los spikes del coronavirus, pero no dijeron nada del Orbitrap, así como tal, que me interesara pues a mí, ¿no? ¿Sí? Era para promocionarse más que nada. Entonces, a lo mejor para el próximo año ya les tengo información, ¿sí?, de esa parte del Orbitrap. Pero como hay interacciones, ¿verdad?, debidas a colisiones, ¿sí?, también puede haber otro tipo de interacciones entre las mismas moléculas, ¿sí? Y eso es debido a el acomodo espacial y los átomos que pueden llegar a tener las mismas moléculas, ¿sí? Esos acomodos espaciales y el tipo de átomo que tengan
nuestras moléculas, pues van a producir o a generar que estas moléculas se puedan rearreglar o reordenar ellas mismas, ¿sí? Obviamente, si yo tengo una molécula y la dejo aquí en mi diálogo o en mi matraz, no se va a transformar automáticamente así nada más, ¿no? Sino que debe de existir una condición adecuada, ¿no? O sea, un empujoncito, por decirlo de forma coloquial, ¿no? ¿Sí? Y un reordenamiento, ¿verdad? O rearreglo para algunos iones no puede explicarse simplemente porque ustedes rompan, ¿sí?, enlaces en una molécula, ¿sí? Estos rearreglos involucran migración de átomos, ya sea de hidrógeno, ¿sí?, o de otras partes de las moléculas, pero en general, aquí en las masas van a involucrar migraciones de átomos de hidrógeno. Y el más importante de estos reordenamientos o rearreglos es el de McLafferty. Este rearreglo de McLafferty debe de tener la molécula 3 o cumplir 3 condiciones para que se pueda llevar a cabo, ¿sí? Tiene que tener un heteroátomo, oxígeno, nitrógeno, inclusive azufre, en una posición adecuada, dice, ¿sí?, una localización adecuada, ¿sí? Debe de tener un sistema pi, es decir, un doble enlace, ya sea un doble enlace como tal o un carbonilo, y debe de tener un hidrógeno en posición gamma. Ahora sí, tiene que ser a un carbonilo de preferencia, ¿sí? Eso facilita más las cosas. Y aquí se los puse de colores, ¿sí? Llega nuestra molécula, ¿verdad?, a la espectrometría de masas. Y esa zona es una zona de alta energía, ¿verdad? Ya está, sufre algún impacto de algún electrón, ¿verdad? El detalle es que al momento de entrar a esa zona de alta energía, ¿verdad?, vamos a transmitir, ¿verdad?, o vamos a pasar a nuestras moléculas estados rotacionales y vibracionales excitados, ¿sí? Entonces, si yo tuviera esta molécula, la podría tener también de esta forma, ¿no? Así. Aquí tengo la R, prima, perdón. Tengo la Y, tengo el oxígeno, ¿verdad? Tengo el metileno, ¿sí? Y puedo tener aquí el hidrógeno. Lo puse así medio chueco, está mal, ¿no?, como lo estoy poniendo, pero es para que me quede esquematizado, ¿sí? Ahí, como la dibujé en amarillo, no puede sufrir un reordenamiento, ¿sí? Tiene que rotar, ¿sí?, 2 enlaces para llegar a esta conformación, ¿sí? A pesar de que acá en amarillo tiene el sistema pi, tiene el heteroátomo que es el oxígeno y tiene un hidrógeno en posición alfa, beta, gamma, ¿verdad? ¿Sí? No podría llevar a cabo el reordenamiento. ¿Por qué? Porque no puede migrar, ¿verdad? El hidrógeno no puede hacer esto, ¿sí?, ni puede hacer esto por acá, ¿sí? O sea, tiene que haber una disposición adecuada.
¿Cuál es esa disposición? Pues que se acerque, ¿verdad? Se acerca, miren, migra, ¿sí? O sea, migra nuestro protón, ¿sí? Migra también el par electrónico y este par electrónico entra para estabilizar la deficiencia de carga que va a haber en este carbono, ¿sí? Eliminándose una parte de la molécula. Y la vamos a poner así. Esta es, ¿sí? Obviamente con una formación aquí de un... me quedó muy chueco, perdón. Debe haber hecho un solo trazo y no regresarme. Ahí está. Está medio chueco, pero me entienden, ¿verdad? Ahí está ese doble enlace. Aquí está, este sería este de aquí, este metileno, ¿sí? Y aquí solamente nos quedó un hidrógeno, ¿sí? Que aquí había dos, ¿verdad? Uno migra, ¿sí? El otro se mantiene y ahora se desprendió esta parte de nuestra molécula y ahora tenemos un fragmento que puede entrar en resonancia, ¿sí? Va a entrar en resonancia, que son estos tres, ¿verdad? ¿Sí? Es esta parte, miren, se forma un doble enlace, nos queda como catión radical, ¿sí? El par electrónico regresa para restituirlo, ¿verdad? Al carbonilo, pero nos sigue quedando con carga positiva, densidad de carga positiva, nos queda el electrón desapareado, el radical en este caso, ¿sí? Y esto a su vez puede migrar el par electrónico hacia el oxígeno para estabilizarlo, pero ahora nos genera un carbocatión, ¿sí? Y finalmente, todos estos van a pesar lo mismo, ¿sí? Entonces, este fragmento que está en resonancia, ¿sí? No se puede explicar, como dice ahí, solamente por el hecho de fragmentar la molécula original, ¿sí? ¿Sí? No se puede explicar, ¿sí? Porque les haría falta o les sobraría peso, ¿sí? Entonces, no se olviden, tres condiciones: heteroátomo, sistema pi, e hidrógeno en posición gamma a un carbonilo, ¿sí? ¿No se les olvida? Espero que no pronto, ¿verdad? Ok. Ahora tenemos un espectro de impacto electrónico, es lo que nos quiere decir ese rayo, ¿verdad? ¿Sí? Cuando no veamos algo que indique, ¿sí? Algo que indique otra cosa, nuestro espectro lo vamos a considerar que es impacto electrónico. Entonces, tenemos aquí este metabolito de formebolona, ¿sí? Que tiene tres hidroxilos. Tiene tres hidroxilos, tiene el primario, secundario y terciario, tiene este carbonilo, tiene un par de dobles enlaces. Este presenta un peso molecular de 346.21. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué sucede con esta molécula al ingresar al impacto electrónico? Pues obviamente parte de ella, o la gran parte, miren cómo está aquí,
como nos lo indica el pico ion molecular, que a su vez es el pico base, la gran mayoría de las veces solamente perdió un electrón, ¿sí? Y la tenemos ahí. Cada una de estas estructuras que vemos aquí es una propuesta, ¿sí? Debemos de considerar la propuesta más estable, ¿sí? Eso siempre lo debemos de considerar. ¿Qué sucedió con otras moléculas que fueron sometidas a este impacto electrónico? Bueno, pues que perdieron una molécula ¿de qué? ¿Agua? De agua, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo sabes que fue de agua? Pues porque nos enseñó y decía que, bueno, no se veía más o menos el peso molecular que perdió. Ok. Bueno, porque yo les dije, bueno, esa no es una respuesta que No, sí, esperaba, pues, pero ¿verdad? también sobre el peso molecular que perdió, más o menos, era lo que se podía notar que eran más o menos las moléculas que perdían eran de agua. Ajá, ok. En este caso en específico, perdió un hidroxilo, ¿sí? Tenemos 329, ¿sí? Que la diferencia sería de 17 con el ion molecular, ¿sí? Ustedes podrían en este momento proponer otra estructura más estable que la que está ahí. Pues sí se puede, ¿no? A ver, ¿cuál sería, Jesús? Pues podría haber resonancia también, ¿no? Y hacer un cation secundario. Catión secundario, ok. ¿Alguien más tiene alguna otra propuesta? ¿No? ¿Nadie? Ok. Bueno, ¿por qué creen que eliminaron ese hidroxilo? Puede ser por la proximidad que tiene al carbonilo. No, no necesariamente, pero si observamos la molécula, a lo mejor lo eliminan porque es el que estaría más expuesto, ¿no? Comparado con los otros dos, ¿no? Además porque tiene pues los dobles en enlaces. Sí, Los, pero como está más expuesto, pues es más fácil que le peguen, ¿no? ¿Sí? 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 sí, pues yo lo veía más fácil como viable por lo que eran los dobles enlaces que tiene del carbonilo y aparte el doble enlace que tiene en la posición beta, alfa beta. Bueno, tendrían que ser alfa y beta, alfa prima y beta prima. ¿Sí?
A mí me gustaría más desprender este hidroxilo. ¿Por qué me gustaría más desprender este hidroxilo? ¿Qué sucede si yo desprendo ese hidroxilo? Se forma un carbocatión terciario, ¿no? Exactamente, ¿sí? Se forma un carbocatión terciario más estable, ¿sí? Así como tienen este fragmento aquí, ¿sí? Más estable, perdón, que en lugar de uno primario, que es este de aquí, ¿sí? Por eso les comentaba que son propuestas, ¿no? Ok, y luego, ¿qué perdió? ¿Qué perdió la molécula? Bueno, no es luego, más bien, ¿qué más pierde esas moléculas? Bueno, tenemos este fragmento, ¿verdad? De 311, ¿sí? Que viene también de esta molécula, ¿sí? Es decir, este de 311, ¿sí? Todavía, fíjense, podría venir del 329, todavía, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 311, ¿sí? La diferencia con el ion molecular son 35 unidades de masa atómica. ¿Qué sería esos 35? Bueno, esos 35 tienen que ser una molécula de agua y un hidroxilo. ¿Sí? Si se fijan, están desprendiendo en su propuesta los dos OHs. ¿Sí? Solamente que si hubieran desprendido uno de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay un hidrógeno, ¿no? ¿Sí? Bueno, lo voy a hacer con el rojo. Aquí hay un hidrógeno. Y aquí hay dos, ¿no? Bueno, voy a tomar nada más uno. ¿Sí? Si se desprende este hidroxilo, ¿verdad? Me generaría una densidad de carga en este carbono. ¿Sí? Ok. ¿Cómo lo estabilizo? Pues formando un doble enlace, ya sea con este par electrónico o con este otro. ¿Sí? Puedo yo estabilizar formando un doble enlace. ¿Sí? Y ahí ya tengo la primera molécula de agua, o la molécula de agua que se me fue, pero yo no dejé carga, ¿sí? Pues como no dejé carga, todavía no es detectable, pero al momento de que se desprenda este otro, ¿verdad? Me genera un carbocatión terciario, ¿sí? Y ahora sí, ya lo puedo detectar en 311, ¿sí? ¿Sí? Que ellos también formaron aquí en su propuesta, dos dobles enlaces, ¿no? ¿Sí? Dos dobles enlaces, pero yo pienso que con uno era suficiente, ¿no? ¿Sí? Y sin todavía fragmentar el carbociclo como tal. ¿Sí? Y luego, ¿qué sucede con la molécula? Bueno, pues pierde un gran fragmento y aquí ellos proponen que perdió varios carbonos, ¿no? ¿Sí? A lo que voy con este ejemplo, ya para no hacerla tan cansada, es que nosotros no podemos decir que el pico de 329 salió
del de 346. ¿Sí? Y que el de 311 salió del de 329. ¿Cuánto sería la diferencia entre 329 y 311? Pues 18. 18. Entonces, eso nos puede confundir, porque todavía eso es lógico. ¿Sí? Pero tampoco podemos decir que van así, de forma consecutiva. Ese es el mensaje que les quiero dar. ¿Sí? Ya no van saliendo del anterior, salió este, y luego de aquí salió este. No. No, porque todos estos picos son eventos diferentes. ¿Sí? Que vienen de la misma estructura, ¿sí? O sea, de la misma muestra, pero no solamente ingresó una molécula al equipo, ¿sí? Son eventos simultáneos, ¿no, profesor? Exactamente, eventos simultáneos, ¿sí? ¿Y cómo sabemos, pues, que 329 no viene de 346? Porque cuando nosotros vemos a 346 ya en el espectro, es que ya llegaron, ¿no? A la catedral, como decíamos, ¿no? ¿Sí? Y no puede volver a aparecer 2 cuadras más atrás, ¿no? Entonces, caray, pues, ¿qué pasó aquí, no? La Matrix nos estaría jugando una mala pasada, ¿no? ¿Sí? Entonces, no nos podemos ir así, ¿verdad? Al momento de explicar un espectro, aunque así lo parezca, ¿sí? Ese es el detalle, ¿no? ¿Sí? Ok, muy bien. Ahora aquí tenemos el espectro del hexano. En el espectro del hexano y de todas las cadenas de hidrocarburos, ¿verdad? Ahora voy a decir lo contrario, que les dije que no era así, ¿verdad? Pero es lo que parece, pero no es, ¿eh? Lo que parece. En estas cadenas, ¿sí? Las podemos identificar que eran unas cadenas o que era cadena, porque vamos a ver cómo, si nosotros tuviéramos nuestro hexano, ¿verdad? O nuestra cadena, y vamos a ir cortando carbono por carbono. Miren, tenemos nuestro ion molecular, que es nuestra molécula sin un electrón, ¿verdad? Ok, que es el 86. Luego viene un fragmento del 71. ¿Cuál es la diferencia? Un metilo, ¿sí? Y luego de 71 a 57, ¿cuánto es la diferencia? Pues 14. 14. Y de 57 a 43. Van de 14 en 14. Exactamente. ¿Sí? Esa es la clave para identificar una cadena. ¿Sí? Como si hubiera pérdidas secuenciales de metilo y luego de metilenos. ¿Sí? Hasta quedarnos la última parte de la cadena. ¿Sí? Como si ustedes agarraran el hexano de un extremo y tuvieran un cuchillo y cortan el metilo. Luego cortan otro metileno y luego el otro y luego el otro y al final les queda en la mano un metilo. Así se ven las cadenas. ¿Sí? Así se ven las cadenas. Pero no sucede eso, ¿eh? En la realidad no sucede eso. Así se ven. De hecho, nuestro mismo espectro nos indica qué es lo que ocurre la mayor de las veces. ¿Qué es lo que ocurre?
Y lo voy a borrar todo. Ahí nos está diciendo nuestro espectro qué ocurre la mayor de las veces. ¿Y cómo sé yo eso? Por la abundancia relativa o la intensidad relativa. Puede ser que una misma molécula se fragmente varias veces antes de llegar a No, al eso es detector. lo que dije que no sucede. Que Pero, o sea, pareciera en las cadenas que eso pasa. pero o puede ser que la fragmente mayor parte. O sea, A ver, ya no entendí eso otra vez. A ver. que le quite, por ejemplo, en vez de quitarle un metilo, que le quite un metilo y un metileno al mismo tiempo, pues. Ah, un etilo. Ajá. Y un metileno. Exacto. O sea, Sí. que vaya cortando cachos más grandes en una misma zona, una Sí, o misma sea, vez, a pues. una molécula, por decirlo, vamos a hablar tenemos, tenemos 20 moléculas, por decirlo así, ¿no? ¿Sí? A una molécula le cortamos aquí, ¿sí? Y se lleva la carga el metilo, ¿sí? Y aquí lo tenemos. La otra parte nos queda como radical. Le puse ahí el punto, ¿no? Y le voy a poner aquí la carga. Ok, eso fue para una molécula, ¿sí? Para otra molécula, ¿sí? Ese corte se lleva en donde mismo, pero ahora me queda, bueno, lo voy a hacer del otro lado, porque así como están los números. Aquí miren, nada más derecho. Ahí va, ahí está. Se hace el mismo corte y me queda la carga y el radical. El radical no se detecta, pero el catión sí. ¿Cuántas moléculas fueron? Pues también una, ¿no? Una de esas 10 que dijimos, no me acuerdo cuántas dije, ¿no? ¿Sí? Ok. Pero de esas moléculas, ¿verdad? De esas moléculas, ahora, como dijo su compañero, 3 de ellas o 4 sufren ese corte. Vamos a ponerle que sufrieron, no, perdón, ese es no, sí, este corte, ¿sí? De esas 5, por decirlo así, 3 quedaron con la carga de este lado, ¿sí? Por eso es más abundante, ¿sí? Las otras quedaron como radical y a su vez, ¿sí? Las otras dos ahora quedaron como catión, por eso ahora tengo este, ¿sí? De esas 5, 3 quedaron con la carga en 57 y las otras 2 en 29. Pero ese 29 me dice también que pudo perder uno de esos hidrógenos, ¿sí? Y generarme un catión radical y ahora lo tengo en forma de 28, que es este que está aquí abajito, ¿sí? Pero no nada más así, sino que al fragmentarse también esos de 29, perdía no nada más un hidrógeno, sino que perdía 2 hidrógenos y formaba un doble enlace y me genera el de 27, que es ese que está también bastante intenso, ¿no? ¿Sí? Y a su vez, otras moléculas, ¿verdad? Se fragmentaron por la mitad, ¿sí? Y al fragmentarse por la mitad, me generan mi propilo, ¿sí? Que a su vez, ¿verdad? Pierde 2 hidrógenos, ¿sí? 2 hidrógenos, forma un doble enlace y me genera el propileno, que es el de 41, ¿sí? Pero son de moléculas diferentes, ¿sí? ¿Sí? ¿Preguntas?
¿No? Ok, bien. Yo tengo una pregunta, profesor. ¿Por qué no toma en cuenta, por ejemplo, los picos negros o las barras negras? Ah, bueno, no los están tomando en cuenta porque están tomando los más abundantes, ¿sí? Aunque si fuéramos con esa lógica también tendríamos que tomar a 41, 41, ajá. ¿sí? ¿Cuál es la estructura de 41? De 41, pues sería de tres carbonos, ¿no? ¿Y qué más? Y son 36 y 5 hidrógenos. Ok, 46 y 5 hidrógenos, dice su compañero. 36 y 5 hidrógenos. Ok, ¿cuál sería esa estructura? Primero nos quedaría con dos cargas o con dobles enlaces. O sea, sería un propeno, ¿no? De propeno. ¿No es la que tengo ahí dibujada? Igual, me alcanza a ver. Sí. No, porque quedaría con dos dobles enlaces, ¿no? Son No. 3, 4, 5. Ah, sí, sí, con la carga, sí. Sí, es la que dibujo. Sí, ¿no? Ok. Entonces, este es 41. Nada más que aquí el mensaje que se pretende dar en este espectro de este hidrocarburo es que las cadenas, ¿verdad? Se van a ver como pérdidas secuenciales de metilenos. ¿Sí? Pérdidas secuenciales de metilenos, es decir, 14, otros 14, otros 14, otros 14, y así sucesivamente, ¿no? Esa es la idea que se quiere transmitir en esta molécula, ¿verdad? Ok. Ahora tenemos un ciclohexano. ¿Qué pasó con este ciclohexano? ¿Qué pasa con ese ciclohexano? Pues más o ¿Cómo se menos fragmentó? ¿Sí? lleva más o menos la misma secuencia que el otro. A ver, ¿cómo sería? A ver, explícame. Pues primero que tiene 84, pues perdió un hidrógeno. Ok. Ah, no, esta es como la molécula estable, ¿no? Oh, sí, perdió un hidrógeno porque tiene la carga. No, un electrón. Un, un electrón. Ah, bueno, el electrón sí, Sí, porque tiene el mismo peso molecular que la exactamente, porque original. si Ajá, no, tendría que ser pues 83. 83. Ajá. Y después de ahí perdió un metil. ¿De dónde perdió el metil? ¿Hay Pues metilos sí. en el compuesto? Entonces perdió un metileno, pero se llevó un hidrógeno. Se llevó un hidrógeno además del otro carbono para que se generara la carga, ¿no? Ok.
Y nos sale el 69 porque perdió 15. Perdió 15. O sea, ¿qué es lo que tiene que suceder primero? Formaciones de dobles enlaces. Antes, Pues se debe romper, ¿no? exactamente, se debe romper el anillo. ¿Sí? Ok. Y miren, un anillo de 6 miembros, ya sea de este tipo, como el ciclo hexano o aromático, ¿sí? Cuando se fragmentan, pierden dos carbonos. Esa es una forma. La otra, como dijo su compañero, es que se abran y ahora sí, al abrirse, ¿verdad? Se pueden fragmentar, ¿sí? Acuérdense que ya se recibió el impacto, ¿no? ¿Sí? Ya recibió el impacto electrónico en la molécula, ¡pum!, se abre, pero está rotacionalmente y vibracionalmente excitada, ¿no? ¿Sí? Tiene que relajarse y al relajarse, ¿sí? Se va a romper, se va a fragmentar, ¿sí? Si ustedes se fijan, de 84 a 56 hay una diferencia de 28. ¿Sí o no? Sí. ¿Ok? ¿Qué es ese 28? Los dos carbonos que les digo que le hacen falta. ¿Sí? Y entonces, ¿qué le gusta a esta molécula y a los anillos de 6 miembros? Fragmentarse y perder dos carbonos. ¿Sí? Perder dos carbonos y dejarnos, ¿verdad?, el fragmento de 4 de ellos. ¿Sí? La otra forma es que se rompió, ¿verdad? Se rompió el anillo, se llevó a cabo la apertura, ¿sí? Y cuando se lleva a cabo la apertura, se rompe, ¿verdad?, el anillo. Y cuando se lleva a cabo la apertura, ¿sí?, pierde un carbono, ¿sí? Pero ese carbono tiene dos posibilidades, ¿sí? Se va como catión o se va como radical. Una de esas veces, ¿sí?, se fue como catión, pero no nada más se fue como metileno, ¿sí?, sino que no se podía ir como metileno y toma, abstrae, ¿verdad? Es la palabra correcta, abstrae un protón, ¿sí?, de la molécula y nos genera ese metilo que está ahí, ¿sí? Porque de entrada en nuestra molécula principal o la inicial no había ningún metilo, ¿sí? Ok. La otra opción es que cuando se desprendió como un radical, ¿sí?, nos dejó el fragmento de 69, ¿sí? El de 69, ¿sí? Ok. ¿Y qué sucede con ese 69? Bueno, ese fragmento, bueno, no necesariamente ese fragmento, sino cuando se rompe la molécula, ¿verdad? Es decir, se rompe el anillo, ¿sí? Se parte, como quien dice, a la mitad, si se fijan. Ahora voy a trazar una línea así, ¿sí? Y eso me generaría dos propilos, ¿sí? Pero no tienen el número adecuado de hidrógenos para ser propilos, pero sí tienen la energía suficiente para transformarse ahora en ¿quién? ¿En quién se transformó? En propilenos. Exactamente, ¿sí? En propilenos, que es ese de 41, ¿sí? Ok, esa es otra forma, ¿no? Ok, entonces, supongamos que, bueno, no supongamos, estamos viendo también, ¿no? Lo estamos viendo ahí.
¿sí? Lo estamos viendo. ¿Cómo es que lo estamos viendo? En los picos, ¿no? Ok, viene nuestro impacto, abre el anillo, ¿verdad? Y esa apertura, ¿sí? Esa apertura, a su vez, se relaja y pierdo otros 2 carbonos, ¿verdad? ¿Sí? Pero que eran 2 CH, 2 CH, 2, pero no puede quedar así. Entonces, porque está excitado, ¿no? ¿Sí? Tiene que hacerse un poco más estable, ¿no? ¿Cómo? Suelta un protón, ¿verdad? Para esos electrones incluirlos y formar un doble enlace. Y ahora, ¿a quién me genera? ¿A quién me genera? El metileno con carga positiva. ¿A quién? ¿Metileno? No, No, es un eteno, profe. ¿Cómo? Eteno no sería. ¿O cómo se Etileno. llama? Etileno. Etileno, ¿sí? Al etileno, ¿sí? Ese es al que me generaría de 27, ¿sí? Está bonito, ¿no? Está fácil. Si siguen ahí, creo que no está fácil, entonces. más o menos son como los mecanismos de reacción que se ven en los química orgánica. Pues creo que todavía está más fácil, fíjate, que los mecanismos de reacción, porque aquí de lo que se trata es de hacer pedazos. Marca nada más. ¿Sí? Ok. Bueno, aquí tenemos, ¿no? Algunas propuestas. ¿Sí? Donde, ¿verdad? Se rompe el anillo, ¿verdad? Y me puede generar, ¿sí? El catión radical. E inclusive sin un electrón me genera, ¿verdad? Aunque todavía siguiera siendo el anillo, me genera el de 84, ¿sí? Que a su vez se puede fragmentar, ¿sí? En etileno, ¿sí? Y en el fragmento de 56, es decir, perder, ¿sí? Perder 2 carbonos, ¿sí? Esa es clásica de un anillo de 6, perder 2 carbonos, ¿sí? Ok. Luego, podría ser de que cuando se lleva a cabo la apertura, ¿verdad? Lo que les decía es que se fragmente, o sea, se relaje y al relajarse me forme mi fragmento de 69 y el de 43, que también hay, miren, es este chiquito, ¿sí? Pero ese a su vez pues se va a transformar o se puede transformar al isopropileno, ¿verdad? ¿Sí? No, bueno, al propileno en este caso, que sería el de 42. Lo más correcto sería, ¿sí? Que este protón estuviera acá y la carga estuviera aquí, ¿sí? ¿Ok? Me va a dejar el 29 del etilo, ¿sí? Tenemos 28 también del etileno, ¿sí? De este, ¿sí? Ya me fue a ver el signo. Y del, ¿verdad? Etileno,
¿sí? 27, ¿sí? Todos estos se originan a partir de un anillo de 6 miembros, ¿sí? Ok. Ahí está el resumen de todo, ¿sí? De estas propuestas, ¿sí? Ustedes pueden generar, bueno, si se fijan, este de aquí, con esta flecha, me generaría este otro, ¿sí? Por eso está representado de esa forma. Muy bien. Ahora tenemos el del propano, ¿sí? De 3 carbonos. A ver, de los que no han dicho nada ahora, que siempre, o bueno, que casi siempre hablan y que ya no hablan tanto, ¿verdad? A ver qué me puede decir Dulce María. Sobre la fragmentación que tienen. ¿Sí? Pues como veo, lo fragmentaron en 4 partes. Bueno, en 4 diferentes, ay, ¿cómo se puede decir? Sí, partes. Fragmentos, pues, ¿no? Sí, sí. Pues en el primero dejaron como un etilo y quitaron el otro CH3. Sí quiere que le diga eso, ¿verdad? Sí, a ver, síguele. Y del lado derecho, tanto del derecho como del izquierdo, pero ah, se puede ver que el protón se quedó del lado izquierdo con el CH3 y del otro lado con el etil. A ver. Ahí sí estoy bien. A ver, síguele, ¿cuál protón? El que está en el CH3 del lado izquierdo, que es 15. Ah, o sea, el metilo. No, ahí más Ajá. bien solamente se fragmentó, ¿verdad? Sí. Y en unas ocasiones el metilo quedó con carga. Aquí está. Y la gran mayoría de las veces el etilo quedó con la carga, ¿sí? Es más estable el catión etilo que el metilo, ¿sí? O sea, el corte es el mismo, ¿sí? Es más, y si la corto de este otro lado, me va a dar lo mismo, ¿sí? Me va a dar lo mismo un metilo y un etilo. ¿Cómo sé quién se llevó más veces la carga? Por la abundancia, ¿sí? Ok, el de 43 que se llega a observar pues es el M-1, ¿sí? Menos un protón, y el 28 pues viene de lo que sería la fragmentación, ¿sí? De la molécula y el posterior ordenamiento, ¿verdad? La pérdida de lo que sería otro hidrógeno para formar una molécula de metano que no se detecta y generarnos el fragmento de 28. ¿Sí? ¿Sabe? Más o menos, no estuvo tan fuera de lugar. Ok. Y ahora tenemos el ciclopropano, Liz, Yesenia, Doroteo.
No está Liz, Liz Yesenia. No, ok. Max, ya sé que sí estás. Sí, profe. A ver, ¿qué vemos aquí? Pues vemos ahí los fragmentos, ¿no? Los picos más altos y unos están agrupados en, por ejemplo, los que están más altos, pues los tenemos aquí agrupados como 42, 41 y el 39. Ok, Y del otro lado solo tenemos uno que es el de masa 28, que es bueno, le faltan dos. No, pero sí los tienen ahí. Que son unos etanos. Thanos, ok. Bueno, de entrada, el ciclopropano es un anillo de 3 miembros, ¿verdad? Ajá. Que tiene una tensión anular bastante considerable, ¿sí? O sea, él está esperando la menor provocación para abrirse, ¿sí? Ese anillo tiene un ion molecular de 42, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ok. Luego, ¿qué sucede con ese 42? Que al momento de abrirse, ¿verdad? Puede generar lo que sería el M-1, ¿sí? -1, ¿por qué, Max? ¿Qué Por el, perdería? por el desprendimiento de un hidrógeno. Un hidrógeno. Eso le va a ayudar, ¿sí? Eso todavía le va a ayudar más a formar el propileno, ¿sí? El propileno, que sería el de 41, ¿sí? Sí. Que tenemos aquí, ¿sí? Ok. Ese propileno, o bueno, no ese propileno, sino cuando se rompe el anillo, ¿sí? Todavía sigue estando en un momento rotacional y vibracional excitado. ¿Qué sucede con esta molécula? Pues que puede perder 2 hidrógenos, ¿sí? Y formarnos un alquino, o perder un hidrógeno y volverse a ciclar, ¿sí? En ambos casos nos va a generar el fragmento de 39, ¿sí? Y finalmente lo que decías, pues que vamos a encontrar al etileno, ¿sí? Puede formar el doble enlace, u otra es que cuando se fragmente y en lugar de irse como CH2, que sí hay aquí, miren, voy con su carga, acá vamos a ver también al metilo, que se llevó otro protón, ¿sí? Ok, bien, Max. Ahí vamos, más o menos. Profesor, Y ahora tenemos... Sí, José. ¿por qué abarca más o menos, o sea, aparece un pico en 12, En 12, el más pequeño de todos? ajá, son, pues no debería de aparecer como tal. Hay algo que se conoce como pérdidas, es como no lógicas, pérdidas no lógicas, o algo así se llaman, ¿sí? Entonces, no debería de aparecer como tal, ¿sí? Realmente no sé si fuera un carbono como tal, porque un carbono solo no puede quedar, ¿sí? Sí, No porque puede tampoco, quedar ya, un carbono. ni el de 12 ni el de 13, como que. Exactamente, esas son pérdidas ilógicas, ¿sí? Que también se dan por la alta energía,
O sea, no, nunca las vamos a ver en un matraz, ¿sí? Nunca las vamos a ver en un matraz porque de entrada mi molécula no tiene boro, ¿verdad? No tiene boro, que ese sería un 11 prácticamente, ¿sí? Ni es un solo carbono, ni son 3 helios, ¿verdad? Ni es un berilio con 3 hidrógenos, ajá, ni un litio con otros tantos, sino que posiblemente sea, pues iba a ser una especie de carbono ahí muy inestable, ¿sí? Pero no nos preocupemos por eso, eso no lo vamos a preguntar, ¿sí? De hecho, aquí se ven otros fragmentos y acuérdense también que pueden deberse a lo mejor algún isótopo, ¿sí? Bueno, pero tampoco queda, sí es cierto, tampoco queda un isótopo en este momento, en ese espacio, ¿sí? Ok, pero que no nos quite el sueño eso. A ver, tú mismo, Sí, explícame ya para irnos, es porque yo por andar de preguntón, ¿verdad? ¿Qué tiene? Quiere es decir una que duda. que sí le estás entendiendo, porque a Y lo es, mejor los que no preguntan nada y no dicen nada, pues a lo mejor sí le están entendiendo, pero no me doy cuenta. sí, la molécula que tenemos ahorita es donde está el 99, 57 y 43. Ajá, el 2,2,4-trimetilpentano, que su ion molecular o su peso es de 114. Este, Bueno, se los voy a dejar de tarea porque ya me tengo que ir. ok. Ya me voy a otra reunión. Los veo el jueves. ¿Sí siguen ahí?